Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a hacer es, les vamos a contar en forma cronológica lo que ha ido sucediendo durante el progreso de esta película, desde el punto de vista de sonido. Cabe destacar que no somos tradicionales expositores, sino eventuales, por lo tanto no somos profesionales en estas lides de conversar delante de gente, y lo nuestro puede salir entre aburrido y poco interesante, pero aquí vamos. Esta historia para nosotros comienza con un mail que Juan Campanella me mandó en el año 2008, noviembre 6 del 2008. Y dice así: en 100 bares estamos haciendo un demo de un largo de animación. Nos está saliendo re piola, parece nivel Pixar. Estamos haciendo el guión y una escena. La escena está casi terminada. Tendríamos que hacerla sono, que ofrece muchas cosas buenas de sonido. ¿Te prendés? Es una escena de 3 minutos con la que te vas a divertir, etcétera, etcétera. Siguieron otros mails para ponernos de acuerdo de formas, tiempos, etcétera. Pero en realidad esto comenzó ahí, prácticamente hace 5 años. De resultas de ese primer boceto, de esas primeras tentativas, salió este cortito que era un corto. Veámoslo y hago luego algún comentario. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? No sé, la verdad que no sé, pero no tenga miedo. El miedo es un sentimiento, pero no es lindo como el fútbol. Yo te salvo. Gracias, Wing. ¿Por qué me miras así? Es que hace 20 años que vengo mirando un zaguero central. Bueno, este fue el arranque para nosotros. Ahí empezamos a entender cómo eran estos personajes, empezamos a entender que eran de metal, que su foley, todo el sonido que tenían que hacer sus cuerpos, tenía que ser coherente con este tipo de materia. Como ven, no se respetó para nada, no tuvo nada que ver con la historia final. De hecho, tengo aquí un cachitito de la descripción que me hacía Juan. La película sobre un viejo metegol que es llevado a un desarmadero y el único pibe que jugaba con él y uno de sus jugadores tiene que volver a armar el equipo. La escena en cuestión es cuando el jugador llega a un... Bueno, no importa. Evidentemente... Sí. Justamente estás hablando sobre las primeras cosas que entendimos al ver este corto. Una de ellas, que justamente el material de los muñequitos y la implicancia que iba a tener eso para el Foley. Y también, cosa que tuvimos muchas charlas, de la escala que estábamos manejando, ¿no? Obviamente acá las pelotas de pool son del tamaño de como si nos estuvieran persiguiendo las de Indiana Jones, ¿no? Entonces también había mucho de estar pensando cómo íbamos a enfrentarnos con esas cosas que naturalmente en el tipo de películas que generalmente hacemos no nos surge esos problemas. Exacto. Por otra parte, también teníamos que ir planeando lo que fue la captura de voces.
Como la manera tradicional de grabarla, por si no lo saben, primero, en el cine de animación primero se graban las voces, se las edita y organiza y contra ellas se hace la animación. Entonces le vamos a mostrar una escena tradicional de una captura inicial, originaria, de una película de animación. Okay, first off, we all knew Operation Playtime was a long shot. Yeah, more like a misfire. But we've always said this job isn't about getting played with. It's about being there for Andy. We can get back to Andy's, but we gotta move fast. We'll hide under the seats till we get back home. Bueno, esencialmente esto es una típica escena o situación de grabación de voces para animación. Es decir, un actor que está solo ante un micrófono y que o lo hace antes de la animación, o en este caso se trató también, se incluyó aquí, una escena que hubo que corregir alguna faceta, alguna cosa que tal vez fue grabado primero por uno de los animadores y luego tuvo que tener la voz del mismo actor que interpretó al personaje en cuestión desde el principio y para mantenerle coherencia. El año fue avanzando, finales del año 2008, principio del 2009, y durante el año 2009 estábamos mezclando alguna película, no sé cuál, y le conté lo que estaba por venir a Diego. Se quedó meditando sobre esto y una noche, mientras limpiabas una parrilla... La parrilla de mi casa, cayó un rayo sobre la chimenea y me electrocutó y tuve la gran idea en ese momento. ¿Qué? Lo del rayo es mentira, pero lo de la parrilla es cierto. Entonces bajé corriendo y me senté a la computadora a escribir. Porque lo que pensaba era, y en realidad lo que hice fue, tengo el texto tal cual que no lo pude ni resumir porque... está tan bien. ¿Cuál es el problema del sonido directo? ¿Cuál es el problema de los doblajes de animación habituales? Bueno, la voz está rígida, dura, el tipo está parado frente a un micrófono y aunque después nosotros vemos que en realidad es un vaquero que va corriendo, nos damos cuenta que del lado de atrás de eso en realidad hay un tipo que está parado delante de un micrófono. Y además es demasiado perfecto desde el punto de vista de sonido. Y esas imperfecciones que hay en el sonido directo son agradables, nos gustan, nos resultan naturales. El problema cuando un actor se mueve y el micrófono no llega a tomarlo, un actor de la vida real, es algo que estamos acostumbrados a ver en las películas y nos resulta natural y hasta termina siendo lindo. En la animación no pasa todo eso. En la animación todo es muy frío, todo es muy estático, todo es muy perfecto, impecable. Pero también la animación, el sonido directo, el sonido de animación, el diálogo de animación tiene sus ventajas. El entorno sonoro está controlado, claro, se hace dentro de un estudio, no en una locación real. Tenemos aire acondicionado, es genial. Hay un montón de cosas que son buenas. Básicamente que el entorno está controlado, que el micrófono está siempre bien puesto, siempre está a la distancia que necesitamos. El sonido directo, el micrófono a veces necesita estar en algún lugar incómodo, lejos, escondido, tapado, que no llega porque hay una lámpara y no puede pasar, tiene que esquivar la lámpara. Todo eso trae problemas. ¿De qué manera se pueden unir los dos mundos para tener lo mejor de todo? Entonces, se me ocurrió, ¿por qué no hacemos sonido directo en lugares elegidos por cómo suenan? Locaciones reales, pero elegidas por su sonido, no elegidas por su cuestión visual, que es lo que pasa siempre con las películas. Digamos, nadie jamás, nunca eligió una locación para filmar una película de rodaje por cómo suena. Siempre se eligen por lo que se ve. El sonido después, a lo sumo, en el mejor de los casos, tiene el poder de veto, de decir, no, en este lugar no se puede, ¿no ves que acá al lado hay una obra en construcción? O hay una autopista y es una película de época, no puede ser. Entonces, en el mejor de los casos, el sonido puede vetar una locación, pero nunca van a elegir una locación por cómo suena. Tenemos la oportunidad de hacerlos, no nos importa lo que se ve y nos importa cómo suena. Entonces, los exteriores, hagámoslos en una calle. Lo que sea en una cancha de fútbol, hagámoslo en una cancha de fútbol. Claro, no en la que está en el centro. Vamos a una cancha de fútbol que esté alejada, en un lugar silencioso, hagámoslo de noche si hace falta. Los interiores, hagámoslos en una casa, y así sucesivamente.
El único problema es que en locaciones reales solemos no tener aire acondicionado. Pero bueno, filmemos en abril, que no sea un problema serio. ¿Y qué dijo Campanella? Uy, compro. ¿Por qué Campanella respondió tan rápido? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hacer los últimos orejones del tarro. Esto es, no me quedó bien, me saturó, ¿no?, dice el jefe de sonido de rodaje, y suele ocurrir que la gente, los que tienen el poder, de alguna manera dicen, bueno, mira, lo doblamos, se va el sol y tenemos otras prioridades. Estamos acostumbrados a que sonido es un factor que se deja para resolverlo más adelante. Entonces, que él haya respondido tan rápido, compro, pucha, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene de genial el método GAT? Me di cuenta de lo siguiente. Campanella es un director de cine de actores que se desplazan en la vida real, que se enfrentan, que pelean, que se aman, lo que sea, pero interactuando entre sí. Y lo que me imagino él estaba enfrentando era cómo resuelvo el problema de hacer una pelea con un actor aislado y separado de todos los demás. Si fueras... Porque se pelean muchísimo en la película. Varias veces, exactamente, varias veces. Hay varias escenas que es muy importante la interactuación, que tiene que ser muy evidente que se están viendo y enfrentando. ¿Cómo resolverlo con el método tradicional? Entonces, cuando comprendí esto, vi que, claro, él va a tener el timing, cuánto dura la escena cuando los tiene a los dos actores juntos simultáneamente. Si los tuviera por separado, no tendría dudas sobre, ¿está gritando mucho en base a lo que ya grabamos? ¿Cómo se hace sin editar para no volver a hacer esto? Así, de modo que el método GAT le ofrecía un gran control. No, una cosita. Hay una cosa que sucede en la vida real que es un ajuste mutuo del tono y el nivel de proyección de dos personas que hablan entre sí. Es muy raro que yo le hable a él a los gritos y que él me conteste susurrando. O sea, salvo en las peleas de pareja, en general eso no sucede. En la vida real uno acomoda el tono y el otro acomoda el tono y los dos siempre hablan el mismo tono. Cuando se graba un doblaje y al otro día viene el otro actor y graba su propio texto, puede haber una pequeña diferencia de proyección que mismo el director que estuvo presente en los dos no se da cuenta de la diferencia. Y al juntar a los dos actores, como que no parece que estén hablando juntos. O sea, no es que esté mal, pero hay una cosa que no termina de funcionar. Y esto es lo que decía José de que se agarra todo mejor. Entonces, cuando más o menos los involucrados comprendimos de qué venía la cosa, nos dimos cuenta que la idea de ir a una cancha de fútbol, de los exteriores, se complicaba, que era un problema logístico, que había resistencias para llevar a la práctica resistencias y dificultades concretas para llevar a la práctica en última instancia y fielmente la idea generada. Entonces lo que partimos es de un estudio que tenía que ser grande. Al que fuimos, le explicamos al productor, Gastón Goral y todo esto, y se movieron la producción y consiguieron un estudio que se llama Santito, un estudio de música. Fotos, por favor, de cómo es este estudio. Este es el tamaño del estudio sin tratar. Como ven, tienen muchas superficies reflejantes, especialmente, volvé al anterior, por favor, especialmente el techo, se nota que tiene relativamente poco tratamiento acústico. No es que esté mal, está perfecto para los músicos, porque a los músicos no les gusta tocar o oír su instrumento en un lugar seco. Es por eso que muchos cantan mientras se bañan, porque el baño es reverberante, es agradable, ayuda a la afinación y otras razones que tal vez él sepa. Lo cierto es que este lugar estaba apropiado, tenía aire acondicionado, era relativamente amplio, por supuesto cuanto más amplio mejor, pero aquí estábamos muy bien. Entonces implementamos un tratamiento acústico que podía ser una suerte de rancherío. Adelante, veréis por qué. Ok, dentro de ese estudio metimos esta carpa. La intención era, en términos acústicos, si algún
algún ingeniero acústico, alguna persona familiarizada con términos acústicos, la intención era meter sabines, eran unidades de absorción adentro de este espacio para que el tiempo de reverberancia baje todo lo posible. Más que esto no se podía hacer. Además teníamos un tiempo limitado, un presupuesto limitado. Por supuesto se podía hacer mejor, pero fue suficiente. En este entorno es que desarrollamos las filmaciones, las grabaciones, perdón. Para esa altura del partido, cuando ya estaban hechas, que fueron 7 días de grabación, nos fuimos dando cuenta que la idea GAT había aprendido más allá de las fronteras. Entonces, observemos 2 pequeños making of que hemos seleccionado, que encontramos en YouTube. This Thanksgiving, critics across the country are raving. Fantastic Mr. Fox is beyond fantastic. It's the best animated film of the year. We recorded the voices in kind of an unconventional way, which was we went to a farm and kind of got a group together. Us Weekly proclaims George Clooney is a total fox. En un parque, en un exterior. I have a phobia of them. Well, I have a thing about thunder. Why? That's stupid. George Clooney seemed like a natural choice. Ok, y en un decorado interior. He was going to be a hero. Esta fue una. Estamos en juicio con ellos. Y encontramos otra grabación más, también muy interesante, una película espectacular. Adelante. Help! Help! Open the door! Hey, hitting me. Hitting me. Action! Oh, Beans. Hold on, don't worry. I got a plan. Help! Open the door! Okay, plan B. What? Means you're mumbling. Please don't do that. I'm trying to think. Please say one more time. All right. Where I come from, we call this improvisation. You came back. What was that? What was wrong with that? It was no. I'm choking. Oh, you're doing... You actually ate the bullet. I ate my prop. All right, let's reset. As long as that sign says sheriff. En esta toma vemos un boom, 2 booms, 3 booms y la cámara sobre un traveling. Es una filmación hecha y derecha. Los actores están vestidos con vestimentas de los personajes, tienen props, es decir, tienen todos los accesorios y utensilios que los personajes utilizan en la historia. How you been keeping? Oh, well, you know. La película esta se llama Rango, es excepcional, tiene un sonido impresionante y como vemos la captura de sonido original sobre el cual se hizo luego la animación siguió estos mismos principios, solo que con un grado también más elevado porque había una mayor inversión por el lado de la captura en lo que a 3 microfonistas. La cámara también han tenido alguna intención, desconozco la técnica que emplearon y los porqués. Emplearon una cámara posiblemente Alexa en rodaje, la verdad que no lo sé, pero es la idea que simultáneamente, o quizás aquí más temprano que allá, pero nadie, no sé este tema del juicio cómo seguirá, pero como vemos es una idea que tiene que ver con la búsqueda de el mayor realismo posible para una situación que tiende a ser anquilosada y rígida. Inclusive, te quiero interrumpir, Sí. en este making se ve cosas que, ponele cuando grabamos Metegol, si había una secuencia donde los muñequitos estaban adentro de una caja y no tenían que hablar ni hacer ninguna acción, eso no se graba. Y acá en Rango se ve que hay escenas enteras donde no hay absolutamente nada de diálogo y sin embargo las cámaras están capturando, no sé si es para las Me parece expresiones, usado mucho de no sé, referencia. mucho de eso, sí. Ok. Pues bueno, así por favor hicimos nosotros nuestra captura de sonido. Bueno, ese es un gol ni al arco iris. Uy,
Uy, una ambulancia se viene a llevar al pobre chiflado. A vos te van a llevar después que te agarre yo. No me provoques más, te lo digo en serio. Salida, que no te me acerques. No te me acerques porque te parro echando. Pechame y te mato. Salí de acá, salí de acá. Tocame. ¡Basta! Han notado que Campanella interrumpió silenciosamente la discusión de estos dos. No solo estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y dándose cuenta si le gusta, no le gusta, etcétera, etcétera, sus razones, sino que también era consciente como editor, porque él fue el editor además de la película, que necesitaba que la última sílaba esté entera e independiente del basta, que lo iba a adelantar para que los dos audios estén sanos y salvos. Había muchos otros ejemplos, pero era para que registren que la captura de sonido es vital, no es una cosa que involucra muchos conceptos y que tienen que ver con que solamente un tipo, director, conocedor de las maniobras que se pueden hacer en un software de edición, puede manejar todas las cosas que están aquí en ese momento evidentes ante él. ¿Cómo se grabó esto? Se grabó en un grabador Sound Devices 744 de 4 canales. Se usaron 3 micrófonos también, pero uno de ellos estaba quieto. Ese micrófono quieto era un micrófono que estaba completamente lejano, porque no sabíamos, nunca supimos cómo iba, en esa etapa, cómo iban a ser los planos. Si iba a ser primer plano, plano medio, plano general, no sabíamos, todavía no estaba ni siquiera articulada el discurso desde el punto de vista visual. Entonces, hay una diferencia entre tener un primer plano sonoro grabado con un micrófono hiper cerca y el mismo texto grabado a una distancia media o más general. Chasquidos y articulaciones y transitorios tremendamente precisos se escuchan cuando el micrófono está muy cerca. Bajar el volumen y agregarle cámara para distanciarlo no es la solución. Se nota la maniobra de la edición mezcla. Por ello, la intención era tener un micrófono general por si había que hacer uso de él. En la práctica no lo usamos nunca. Pero eso fue el tercer canal. Los otros dos canales que se emplearon tuvieron que ver permanentemente con que si había 2 personas, o 3 o lo que sea, que abarquen la puesta en escena en 2 áreas, que con 2 cañas... ¿No tenían 4 a veces? Perdón. No. Tenía a veces 4 canales. Muestra la planilla. Sí, mostrar la planilla. No había 4. Ella lo dice porque era la que recibía el material. Entonces tiene un recuerdo, pero... Esta es la planilla de Rubén. Rubén Piputo fue el jefe de sonido. Si la lista... Detenete ahí. Arriba dice canales, 1, 2 y 3. Esto es el número de la toma, del arranque de la toma. Bueno, ustedes sabrán leer. Ahí va, muy bien. Pertenece a la escena 12, toma 1, 4, toma 1, 6, 5, y etcétera, etcétera, etcétera. No importa. Lo cierto es que este material era el que recibía Victoria y el que a partir de allí tenía que hacerle la ingesta y la identificación correcta a este material. Esta planilla me salvó la vida. Es más, hacia abajo, si barres hacia abajo, porque esto también, este material, como dije, se grabó con una grabadora de rodaje de sonido directo, que graba metadata. Metadata que se inscribe en un formato que se llama I latina minúscula XML. Es un formato que todos los grabadores de rodaje medianos e importantes han suscrito, y es un formato que todos aceptan y escriben en este formato. En esa metadata aparecen datos como la fecha de grabación, la hora, el timecode, que el canal 1 tiene otros 2 hermanos más, o 3 en el caso que ella acaba de mencionar, que nacieron el mismo día y murieron a tal otra hora, todos juntos. Esta metadata era vital conservarla hasta el final, porque era lo que nos iba a permitir, si el editor tuviera necesidad de desentenderse de alguno de los tracks. De hecho, lo hicimos porque teníamos así como una cosa kilométrica. Exacto. Entonces, porque cada vez que el editor tuviera que cortar, tiene que tocar tantos botoncitos a cada track como cantidades de tracks
existan con material y sin material también. El hecho es que si tiene 16 canales, 16 botones nada más que de audio para hacer un sencillo corte. Entonces, en algún grado... Igual lo podés cortar con uno solo, pero era muy incómodo tener 4 canales Correcto. para una voz. Exacto, exacto. Y además se le pone denso la timeline en un montón de material cuando en realidad es diálogo y otro es música. Cuando un solo canal tal vez le hubiera cumplido la misma tarea y desde el punto de vista gráfica era más simple para él. Esto se podía hacer si la metadata continuaba viva a través de todas las etapas del proyecto. Como el siguiente punto a tratar es la grabación que tuvimos ¿qué pasa? En esos 7 días de grabación original de todos los textos, el editor y director se dio cuenta que esto no me gusta como está contado, preferiría, ya sé, y reescribió la secuencia con otros diálogos. O esta secuencia está de más, la voy a quitar y la voy a reemplazar con tal otra cosa, y escribió nuevos diálogos. O cambió algún diálogo puntual de algo que se grabó. Bueno, no podíamos armar ese tinglado otra vez en Santito para algo que además entendíamos, esto va a tener un ida y vuelta repetido. Estaba muy bien como una especie de estructura general, el sonido que habíamos grabado, los diálogos que habíamos grabado en esas condiciones de carpa dentro de Santito. Pero las próximas cosas que fuéramos a regrabar otra vez, no podemos hacer otra vez toda esa maniobra, porque es onerosa para tantas veces que iban a seguir. Entonces, antes de entrar en eso, quisiera que pases para cerrar la etapa de captura original, el marker 6. No, el marker 7, por favor. La grabación de las voces acá fue muy divertida, nos reímos mucho. Está grabado todo, va a estar en el DVD seguramente como extras. Yo tenía ganas de editar la película entera, así. Normalmente, no sé, ponele Toy Story, va Tom Hanks en 2 días, graba todos sus bocadillos, se va a la casa. Viene el otro, graba todo lo suyo, se va a la casa. Y se graban todos separados. Aquí nosotros convertimos un estudio de grabación en una enorme sala de ensayo en donde fuimos haciendo toda la película. Los actores mezclados, corporalmente se movían como en una escena, se apuraban, se pisaban, improvisaban, hacían todo eso y nosotros los grabábamos con 2 booms como si se grabara una película. Lo único que no tenían ni maquillaje ni vestuario. No, y la verdad que eso creó una frescura, las ventajas de ser el original, ¿no? O sea, que las voces sean las originales y no tener que hacer un doblaje sobre una animación ya hecha, porque la animación se hace después. Entonces, era simplemente para cerrar que el director evidentemente se sintió que había beneficiado a la película este método de trabajo. Era con lo que quería cerrar esa etapa.